Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy es lunes 31 de mayo. Estamos a 56 años de la Revolución Constitucionalista, Revolución y Guerra Patria. Ya he venido manifestándole, narrándole una serie de acontecimientos que se suscitaron, se produjeron durante el periodo en que inició la revolución del 24 de abril de 1965 a la fecha. La última parte que hablamos era del día en que el coronel Camaño le ofreció una tabana al secretario de la ONU, Mora, porque le estaba ofreciendo, lo estaba sobornando, y Camaño se le volvió una fiera. Ese incidente provocó el que tuviera que formarse la Comisión Ad Hoc de la OEA, porque era imposible que tratara el secretario general de la OEA con Camaño. Ya le había ofendido en su dignidad y ya también había demostrado la bajeza de su concepción política internacional. Sin embargo, representaba a la Organización de Estados Americanos. Así son las cosas, así han sido en este mundo y eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Bueno, pues se forma la Comisión Ad Hoc de la OEA. Los americanos con esa formación dan un paso táctico en su búsqueda por impedir que el profesor Juan Bosch volviera al poder y también para justificar su intervención, porque lo que querían era justificar la intervención, impedir que el profesor Bosch volviera al país y resolver su problema internacional para ellos seguir los proyectos que tenían de invasión en Vietnam, llevarlo hasta su último fin, que sería obtener la victoria, cosa que no se pudo. Todos sabemos que 11 años después los americanos fueron vencidos por diferentes razones, pero fueron vencidos en esa guerra contra Vietnam. También el 31 de agosto se produjo un hecho importante que la sociedad no recuerda mucho, pero nosotros sí. El 31 de agosto, domingo, no era lunes como hoy. Ese día se liberaron a los cadetes que estaban presos en San Isidro. Habían sido detenidos el 28 de abril, justamente el día en que los americanos invadieron a la sociedad dominicana. Ese día, 28 de abril, los cadetes, más de 130 cadetes de infantería y aviación que estaban en la Academia Militar de Batalla de las Carreras, fuimos detenidos frente a la Nunciatura, en la Máximo Gómez, al lado de donde vivía Joaquín Balaguer. Esa libertad que nos dieron el 31, Día de las Madres de mayo, marcó un momento de un espacio un poco desperdiciado. Voy a explicar por qué desperdiciado. Desperdiciado por falta de comunicación entre el alto mando constitucionalista ante los problemas que tenía y nosotros. Habíamos salido de la academia el domingo 25 en la noche, a más de 24 horas de haberse iniciado la revolución, porque los cadetes recibimos con alborozo el levantamiento militar. La cuestión era cómo salir a unirnos al pueblo, cómo salir, porque teníamos en el frente de la academia, mirando hacia allá, hacia el sur, que teníamos a la Fuerza Aérea Dominicana, que tenía contradicciones con Elías Wessing, que estaba detrás de la academia, en el CEFA, pero que ese domingo al mediodía habían llegado a un acuerdo, y fue cuando los pilotos, que los vimos a todos cruzar por la academia, por el patio de la academia, después de comida de ese domingo 25, los pilotos entonces volaron y oíamos
el ametrallamiento que se hacía en el puente. ¿Y por qué lo oíamos? Claro, porque entre la academia y el ensanche Osama no habían casas, eran montes. Y el monte se propaga mejor porque no había ninguna bulla que pudiera interrumpir. Salimos entonces esa noche porque los cadetes de tercer año se reunieron con los oficiales y fundamentalmente con el subdirector de la academia, que en ese momento era el mayor Johnny Contín Curiel. Se acordó salir de la academia para unirnos al pueblo. E inclusive en un momento hubo un cadete que planteó que como Wessing estaba para la finca de Vallaguana, podíamos salir y hacerle una especie de emboscada en el camino y eliminarlo. Pero el subdirector de la academia planteó que su traición no llegaba hasta tanto. Y él se comprometió a sacarnos y nos sacaron. En la medianoche salimos en la tarde a hacer una ronda por todo el CEFA, que fue lo que se le dijo al alto mando del CEFA. Y de ahí se buscaron 3 camiones en la madrugada y llegamos a San Pedro de Macorís a eso de las 5 de la mañana. Tomamos la fortaleza México sin disparar un tiro porque estuvieron de acuerdo con nosotros. Tomamos el arsenal de armas que había, las pocas armas que habían, las pocas armas, y comenzamos a tomar el puente sobre el río Iguamo de San Pedro de Macorís y a poner una avanzada frente al Ingenio Consuelo. Ahí, frente al Ingenio Consuelo, pusimos una avanzada con una bazuca y fuimos también a hacer una exploración por los montes a ver si nos venían siguiendo tanques de San Isidro, que era lo que uno presumía. Después que nos dimos cuenta que no, entonces nos fuimos al puente, nos sumamos al grupo. Lo cierto es que el pueblo de San Pedro de Macorís, cuando se dio cuenta de que estábamos ahí, se vació para el lugar que estábamos. Y la gente era como que estaba en una fiesta. Llevaron refresco, muchos sándwiches, tanque de hielo, comida para nosotros, esperando el ataque de San Isidro. Así es el pueblo cuando está henchido de patriotismo. Al pueblo no le importa la muerte. El pueblo en esos momentos solamente piensa en la gloria, en triunfar, en el respeto, en luchar en favor de su dignidad. Eso se vivió allá en San Pedro de Macorís. Pero el martes en la tarde, cuando las tropas de San Isidro eran vencidas, uno de los aviones nos ametralló allá en el puente sobre el río Iguamo. Recuerdo que uno de los cadetes, Máximo Rivera Feliciano, fue herido por una bala del avión en un brazo y un muslo. Aquello era una herida terrible porque es un proyectil muy grande. El fin fue que se decidió seguir, buscar una ruta para llegar a la ciudad. Y esa noche se determinó salir a Samaná vía Sabana de la Mar, porque no pudimos salir por el puerto de San Pedro de Macorís porque ellos decían, los del puerto, que podían hundir la embarcación. Entonces nos fuimos a Sabana de la Mar. Sabana de la Mar, cuando íbamos para Samaná, a mitad del trayecto, el capitán J. Arismendi le dijo al que iba capitaneando el barquito que nos fuéramos hacia Sánchez porque nos podían estar esperando en Samaná, como en efecto nos informaron después que así iba a ser. El muchacho no quería, poniendo la excusa de que no había combustible. Recuerdo que el capitán sacó la pistola y le dijo, mire, es para Sánchez que va. Entonces llegamos a Sánchez y ahí había un muelle de madera hasta roto y un solo marino que cuando se tiró la ametralladora 30 sobre la madera del muelle, él levantó los brazos y yo no, se rendía y entregó el arma. Tomamos ese espacio ahí
y a medianoche se nos fueron para decirnos que teníamos que entregarnos porque Wessing había tomado la capital. Eso era lo que decía la radio San Isidro, que no era verdad. Recuerdo que rompimos la fila, no nos íbamos, porque el capitán que nos dio la información era hermano de un oficial superior que estaba con asiento en Nagua. Dijimos que no, pero en la madrugada, conversando así debajo en unos troncos, determinamos que era bueno decirle al capitán que llamara a su hermano, pero que viniera solo con los 3 camiones para nosotros entregarnos a la fortaleza. El oficial superior vino, en la madrugada aceptó y nos fuimos hacia Nagua. Cuando llegamos a Nagua, lo que nos habíamos ya propuesto era venir en los camiones para la ciudad, pues queríamos llegar a la ciudad independientemente de lo que hubiera ocurrido, porque algunos compañeros planteaban inclusive hasta irse a las lomas que están ahí entre Sánchez y Las Terrenas, pero determinamos salir. Lo importante era que no nos íbamos a rendir. En el trayecto de Nagua a la capital pasamos por San Francisco de Macorís y donde quiera que había militares estaban con nosotros. Llegamos finalmente o semifinalmente a Villa Altagracia, entre 9:30 y 10 de la mañana. El pueblo se tiró a la calle, ahí cambiamos ropa militar por civil, entramos a la ciudad. Nos informaron después que cuando salimos ametrallaron allá en Villa Altagracia, pero ya nosotros estábamos en el 9. En el 9 el capitán J. Arismendi nos planteó que oigan cómo están los tiros, porque se estaba oyendo los tiros por donde quiera, que como no éramos tan jóvenes lo que querían que se devolvieran. Recuerdo que solamente un cadete se devolvió, los demás seguimos. La ruta era llegar al lugar de la Anunciatura, que está en la Máximo Gómez, con César Nicolás Penson, y ahí cerciorarnos de qué estaba ocurriendo en la capital, porque no teníamos información, y hemos dicho muchas veces que la información es a la guerra lo que es la vena al cuerpo. Si usted no tiene información y si no tiene vena, muere el cuerpo, pues también en la guerra se pierde por falta de información. ¿Por qué? Porque si hubiésemos estado informados con el alto mando constitucionalista, y el alto mando constitucionalista nos dice cuando estábamos en San Pedro de Macorís que las tropas de San Isidro habían sido vencidas y que había que ocupar a San Isidro, lo más probable era que se hubiese acordado que nosotros volviéramos a San Isidro en son de hacer rendir las tropas diezmadas que había en San Isidro. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a Morillo López, que era coronel, era inspector, y lo mandaron a ver la situación del puente y de San Isidro, dijo que nada más ahí no quedaba nadie, eso estaba desolado, y en San Isidro habían como 25 militares. Es decir, que si esa noche se actúa con rapidez, se hubiese consolidado tal vez la victoria. Estamos hablando en términos hipotéticos, pero son cosas que pudieron haber ocurrido. Lo cierto del caso es que no ocurrió. Llegamos a la Anunciatura, en la Anunciatura ya se sabía que estábamos ahí, porque un camión se nos fue adelante y ellos lo apresaron. Entonces nos rodearon, granada en mano, fusil sobao, y 2 o 3 nos tiramos ahí frente a la casa de Balaguer, unos árboles grandes que había, pero ellos decían que si disparábamos, volaban los camiones, porque todos los compañeros estaban en los 2 camiones. Finalmente hubo que entregarse, porque de que éramos amigos, los padres salieron, la monja llorando. Eso fue un espectáculo muy fuerte que se vivió en ese momento. Luego fuimos trasladados a la Independencia con Abraham Lincoln, donde estaban los cacos blancos, y ahí permanecimos por espacio de 11 días. Luego fuimos trasladados a San Isidro. En San Isidro, de una manera cruel, fuimos depositados, podríamos decir, en un cuarto que había de municiones, donde solamente había abajo de la puerta una sola lugar por donde entraba la luz y un poquito de aire. Ese día llovió mucho y amanecimos con la ropa tostada, uno recostado del otro porque no nos podíamos ni sentar, que éramos unos 130 cadetes en un espacio pequeñísimo, que para acostarse ahí había que
ser solamente unos 20 hombres. Amanecimos y ahí permanecimos hasta que nos liberaron el domingo 31 de mayo, donde luego nos fuimos pasando a la zona constitucionalista. Fueron días difíciles, pero es importante recordar que esos episodios no deben de volver jamás. Y vamos a repetirlo. Jamás. Por eso a 56 años, los militares constitucionalistas y combatientes de la Revolución de Abril civiles, vamos a comenzar hoy, lunes 31, en memoria de esa lucha, de ese sacrificio tan grande del pueblo dominicano, una peregrinación por la educación cívica, ética y moral contra la corrupción. El país no va a salir de la corrupción, hemos dicho y vamos a repetir, solamente porque se persiga y se sancione. Hasta eso puede fracasar. Por razones de salud, de gente que están trabajando 24 horas prácticamente, por muchas cosas. Tenemos que trabajar también por la prevención de la corrupción y para eso hay que educar al pueblo. Y la Constitución de la República establece que hay que educar al pueblo, la voluntad del pueblo, para actuar democrática y transparentemente en el seno de los partidos. Artículo 216. Ningún partido lo está haciendo. Los partidos son puentes para cruzar hacia la corrupción. Los partidos son instrumentos ciegos para el servicio de mal uso de los fondos del partido, del gobierno. Nadie está pensando en las direcciones políticas, o muy pocos, que hay que educar a la militancia, a la base, como establece el artículo 34 de la ley 33-18, para poder formar ciudadanos que estén identificados con la democracia y con el servicio al país. Nadie está luchando por eso en este momento. La Junta Central Electoral se formó desde abril del 1923 y hasta ahora no ha obligado a los partidos a cumplir con el sagrado deber de concientizar cívica, ética y moralmente a la población votante. Nosotros vamos a salir primero a los arzobispados del país, después a todas las iglesias de cualquier naturaleza, donde quiera que estén, para que ellas también, además de las escuelas y universidades, colegios públicos y privados, obedezcan el artículo 63 de la Constitución numeral 13, que obliga la educación de la Constitución en todos los centros educativos. Además de eso, que las iglesias, que tienen una estructura poderosísima a nivel nacional, donde en cada hogar hay gentes católicas o evangélicas que siguen a Cristo. Y todos nosotros los dominicanos, por el artículo 75 de la Constitución, numeral 12, tenemos que respetar la Constitución. Y la Constitución establece en su artículo 32 que el escudo nacional está en el medio de la bandera dominicana y que tiene en el centro una Biblia. Y esa Biblia está abierta en el capítulo 8, versículo 32 de San Juan. Y dice ese capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ese artículo es vinculante con las iglesias, que tienen que servirle al país desde el punto de vista constitucional y fundamentalmente en llevarle la verdad a sus feligreses. La verdad es que en este país la corrupción existe, entre otras cosas, porque nunca se ha educado contra ella.
y que la educación puede ser una solución contra la corrupción. Y que además tenemos que luchar por tener elecciones transparentes, donde las elecciones no sean fábrica de corruptos. Y son fábricas de corruptos hasta ahora porque la gran mayoría de la gente vota porque le compran la voluntad. Y la mayoría de la gente que gana, en su mayoría, ha acumulado dinero de dudosa procedencia. De manera tal que lo que resulta de unas elecciones no es una democracia fortalecida, sino es una dinerocracia, donde los recursos del país, en lo que es el presupuesto, van a parar a manos de muchas personas que han sido electas de manera fraudulenta. Es obligatorio y mandatorio que quienes están luchando porque cuando nos muramos vayamos a la gloria, entiendan que también en la vida se debe vivir la gloria de la equidad, la gloria de la igualdad de la repartición de los bienes del país. Esa gloria de los hogares que puedan alimentar bien sus hijos, que lo puedan educar, que lo puedan mantener sano. Esa es la gloria de la tierra, la equidad y la justicia, el amor al prójimo. Hacemos un llamado a las iglesias porque vamos para allá. Vamos con buena cara, satisfechos de tenerlo, con el respeto que merecen, pero a invitarlo a que además de lo que hacen, que muchos están haciendo grandes cosas, se eduque a la feligresía, para que podamos combatir desde el hogar más humilde al más rico la corrupción en el país. Y para que aquí se pueda hacer definitivamente lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Hasta el próximo viernes 4. Mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad.